Hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video del manual Ven Sígueme en el canal de Mi Estudio Personal. En este canal hablamos acerca de Jesucristo y de su iglesia restaurada. Y mi nombre es Nahuel, siempre es un placer para mí comunicarme con ustedes a través de estas tecnologías de la comunicación. En esta semana tenemos un video especial, un video muy particular porque vamos a estudiar algunos capítulos del Libro de Mormón, concretamente los capítulos 32 a 35 de Alma, donde vamos a hacer un análisis acerca de la oración y también de las maneras en las que podemos recibir un testimonio o una respuesta a nuestras oraciones, a nuestras preguntas más profundas, pero también vamos a hablar acerca de Jesucristo, de su amor y de cómo gracias a su expiación y sacrificio podemos encontrar la paz y el gozo duradero en esta vida. Así que vamos a pasar de lleno a la clase. La clase para esta semana es la semana que va del 22 al 28 de julio del año 2024. Como dije, la asignación de lectura es Alma 32 al 35 y la clase se llama Plantad esta palabra en vuestros corazones. Vamos a leer cuál es la introducción que nos da el manual sobre esta clase. Como siempre mencionamos, este video y muchos otros videos o contenidos que podemos encontrar en internet, así como las clases del manual Ven Sígueme, son un acompañamiento, una ayuda, una introducción a nuestro estudio personal. Lo que debemos buscar y fortalecer es crear una rutina, una cotidianidad en nuestro día a día, de poder apartar unos minutos a la mañana, a la noche o en alguna pausa que tengamos en nuestras actividades cotidianas, para poder sentarnos, estudiar las Escrituras, leer unos minutos algunos versículos de las Escrituras y luego, como invitó el profeta Moroni, meditar en estas palabras que hemos leído y orar, buscar la guía y la oración de lo alto. En la medida en que lo hagamos, esto se irá convirtiendo en una tradición, en una rutina en nuestra vida y nos iremos acercando al Salvador, fortaleciendo de esta manera nuestra relación personal con Él y recibiendo mayores testimonios y mayores respuestas a nuestra vida cotidiana y a nuestras preguntas más profundas. Esta recomendación es tanto para hacerlo de manera personal como familiar. El estudio de las Escrituras une realmente a las familias y a las personas. Así que bueno, dicho esto, pasamos a leer la introducción del manual Ven Sígueme. Para los oramitas, la oración consistía en ponerse de pie en un lugar donde todos pudieran verlos y repetir palabras vanas y autocomplacientes. Los oramitas no tenían fe en Jesucristo, incluso negaban su existencia y perseguían a los pobres. Por el contrario, Alma y Amulek enseñaron que la oración estaba más relacionada con lo que sucede en el corazón que con lo que sucede en el ámbito público. Y si no mostramos compasión hacia las personas necesitadas, nuestra oración es en vano o no vale nada. Lo más importante es que oramos porque tenemos fe en Jesucristo, quien ofrece redención mediante su sacrificio infinito y eterno. Alma explicó que esa fe comienza con la humildad y con un deseo de creer. Con el tiempo y al nutrirla constantemente, la palabra de Dios echa raíz en nuestro corazón hasta convertirse en un árbol que brotará para vida sempiterna. En esta pequeña introducción hemos visto o analizado varios aspectos de lo que vamos a tratar a lo largo de la clase, ¿no? Como dije al principio, vamos a hablar de la oración, también vamos a hablar de la fe, cómo plantamos la semilla de la fe en nuestra mente, en nuestro corazón, y cómo la nutrimos para que pueda crecer, desarrollarse y ser un sostén firme en nuestra vida, ¿no? Bueno, con estas ideas en mente, vamos a mencionar cuáles son las ideas centrales o las ideas para aprender en el hogar y en la iglesia. Las vamos a mencionar todas juntas como bloque para comprender de qué se trata la clase o la semana y luego analizaremos principio por principio. La primera idea es: ejerzo la fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. Después, puedo saberlo por mí mismo. El tercer punto es: puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Luego, necesito a Jesucristo y su expiación. Y por último, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Estos son los 5 principios de la clase. La sugerencia es
apartar unos minutos cada día para analizar uno de estos principios. Y bueno, en la medida en que lo hagamos, iremos profundizando, ampliando, encontrando experiencias, relacionando con nuestra propia vida, y también podemos ir buscando algunos discursos o escrituras que amplíen lo que está mencionado aquí, ¿no? Otro ejercicio muy bueno es tomar registro, ir anotando las impresiones, las ideas que nos vienen a la mente, las conclusiones a las que hemos llegado, porque eso es un conjunto de conocimientos que vamos al cual vamos accediendo, vamos creando, vamos obteniendo, y que en el futuro podemos acudir a ellos para poder compartir algo con una persona que está conociendo el Evangelio, para compartir un testimonio, o aunque más no sea, para recordarnos las misericordias que el Señor ha tenido con nosotros y la respuesta que hemos recibido, ¿no? El primer principio de esta clase es: ejerzo la fe en Jesucristo al plantar y nutrir su palabra en mi corazón. La asignación de lectura son los versículos de Alma 32 del 17 al 43. Y dice: al leer Alma 32 del 17 al 43, fíjate en las palabras y frases que te ayuden a entender cómo ejercer la fe en Jesucristo. Y nos pregunta: ¿qué aprendes en cuanto a lo que es la fe y lo que no lo es? Otra manera de estudiar Alma 32 es dibujar las diversas fases del crecimiento de una semilla y luego agregar títulos a cada dibujo con palabras tomadas de Alma 32 del 28 al 43, que te ayuden a entender cómo sembrar y nutrir la palabra de Dios en tu corazón. Y también, bueno, nos invita el manual Ven, sígueme a repasar el discurso del presidente Russell M. Nelson: Cristo ha resucitado, la fe en él moverá montes, que se encuentra en la Liaona de mayo de 2021. Y vamos a profundizar un poquito, no nos vamos a detener en esta pregunta: ¿qué aprendes en cuanto a qué es la fe y qué no lo es? O ¿qué aprendes en cuanto a lo que es la fe y lo que no lo es? Bien había dicho. Bueno, entonces, Alma 32 habla Alma, les está enseñando a los oramitas y les describe qué es la manera de ejercer la fe. Pero antes de enseñarles la manera de ejercer la fe, le enseña qué es la fe. Y vamos a ver, vamos a demorarnos en algunos versículos porque son significativos. La invitación es a leer todo el bloque de escrituras en nuestros hogares, con nuestras familias, porque realmente es muy potente y muy edificante a la hora de reforzar o fortalecer u obtener también nuestro testimonio. Alma 32, ¿no? Entonces, el versículo 17 habla acerca de lo que Alma estaba observando o lo que podían estar pensando las personas a quienes estaba enseñando, que dice: sí, hay muchos que dicen, si nos muestras una señal del cielo, de seguro luego sabremos y entonces creeremos. Y en el 18 enseña: ahora yo os pregunto, ¿es fe esto? He aquí, os digo que no, porque si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer porque la sabe. Entonces, aquí nos dice, ¿no?, ¿cuál es la diferencia entre la fe y qué no es fe? Si nosotros tenemos un conocimiento, o si sabemos, si tenemos una prueba de algo, ya deja de ser fe porque es un conocimiento que tenemos. Sabemos que si saltamos de un primer piso al suelo, vamos a caer al piso, tenemos una prueba, no necesitamos ejercer fe en eso. Sin embargo, como dice aquí, si un hombre sabe una cosa, no tiene necesidad de creer porque la sabe. Ahí no hay un ejercicio de la fe. Pero en el versículo 21 aclara qué sí es la fe, o cómo podríamos dar una definición de fe según Alma, que dice: ahora bien, como decía concerniente a la fe no es tener un conocimiento de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. Y a mí me encanta el ejemplo del pago del diezmo, ¿no? No hay algo que podamos tocar que nos afirme o nos certifique, nos dé un conocimiento certero en principio de que la ley del diezmo es una ley divina ordenada por Dios. Pero en la medida en que nosotros ejercemos la fe y pagamos nuestros diezmos, poco a poco el Señor nos va manifestando, nos va mostrando, va desplegando frente a nosotros un montón de pruebas o testimonios de que el obedecer la ley del diezmo nos garantiza o nos da un montón de bendiciones a las cuales no podemos acceder
si no obedecemos la ley que conlleva esa bendición, ¿no? Entonces muchas veces no, para ejercer la fe no es necesario tener una prueba de algo, sino que lo que es necesario es ejercer la fe o el ejercicio de creer, es dar el paso de fe y permitir que ese conocimiento o esa verdad que hemos aprendido o adquirido tenga lugar en nuestra vida, ¿no? Volvamos al ejemplo del diezmo. Cuando aprendemos la ley del diezmo, cuando nos enseñan la ley del diezmo, podemos elegir aceptarla y obedecerla o simplemente rechazarla. Si la rechazamos, nunca sabremos de la divinidad y las bendiciones que conlleva. Pero en la medida en que la ponemos en práctica, la aceptamos, la ejercemos y pagamos mensualmente o anualmente nuestros diezmos, esas bendiciones llegan a nuestra vida y realmente podemos dar testimonio de estas cosas, ¿no? Bueno, esto es muy brevemente un repaso acerca de qué es la fe. La verdad que es un principio maravilloso, algo central en las Escrituras. Los invito a repasarlo tanto de manera personal como familiar porque realmente puede nutrirnos abundantemente. El siguiente principio está vinculado, seguimos hablando del discurso de Alma a los soramitas y lleva por título Puedo saberlo por mí mismo. La asignación de lectura es Alma 32 del 26 al 43 y el manual Ben Sígueme menciona: a los soramitas, que aún no estaban seguros del testimonio de Alma acerca de Cristo, Alma les propuso un experimento. Los experimentos requieren tener el deseo, curiosidad, actuar y tener al menos un poco de fe, y pueden conducir a descubrimientos maravillosos. Piensa en los experimentos que hayas visto o en los que hayas participado y según Alma 32, ¿qué tipo de experimento puede conducir a la fe en Jesucristo? Para ampliar, nos invita a responder esta pregunta: ¿de qué manera has experimentado con la palabra de Dios y llegado a saber que la palabra es buena? Y bueno, nos da algunas escrituras, ¿no? Pero nos vamos a detener en Alma 32, 27, donde Alma les propone este desafío o este experimento a los soramitas con los cuales ellos podían interactuar específicamente con la fe, con el principio de la fe. Y menciona lo siguiente: pues como dije acerca de la fe, que no era un conocimiento perfecto, así es con mis palabras. No podéis al principio saber a la perfección acerca de su veracidad, así como tampoco la fe es un conocimiento perfecto. Entonces Alma, un profeta llamado por Dios, que había sido enviado para predicarle el evangelio a estas personas, les dice: tanto con la fe como con mis palabras, bueno, no pueden tener un conocimiento certero a menos que hagan algunos ejercicios, ¿no? Que pongan en práctica que pongan a prueba un experimento y compara entonces la fe con una semilla. Y menciona que la fe o las enseñanzas que estaban recibiendo era una pequeña semilla, lo que hablábamos acerca del diezmo, ¿no? Esa verdad se nos da una semilla. Y siguen mencionando en el versículo 27, mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras, aquí los invita concretamente a poner a prueba, a experimentar, y ejercitáis un poco de fe, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros. Sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. Entonces el desafío, la invitación de Alma es ejercitar un poco de fe, sí, aunque más no sea un deseo de creer. Muchas veces podemos vernos tentados a raíz de las tentaciones del mundo, las dificultades o también de las ideas o teorías, doctrinas de los hombres, a dudar, a considerar, a pensar otras respuestas que nos alejan de la fe centrada en Cristo. Podemos llegar a pensar que todas las cosas que estamos hablando son vanas o insensatas, pero lo que nos está invitando Alma está bien, es entendible la duda que tengamos, pero hagamos el ejercicio, ejerzamos aunque sea un poquito de fe, una pequeña porción de fe. Demos lugar a que las enseñanzas que estamos recibiendo de las personas llamadas por Dios tengan cabida en nuestro corazón. Pongamos a prueba. A ver, me han invitado a leer las Escrituras o a orar y preguntar si son verdaderas. Bueno, a ver, voy a leer un poco, voy a meditar y voy a orar.
En la medida en que lo haga, el Señor me irá manifestando, me irá haciendo saber y reconocer por mí mismo cuáles son las respuestas y la manera en que Él me está hablando de manera personal, ¿no? El ejercicio de la fe es lo que nos garantiza el conocimiento de la divinidad de Dios. Y es a través de los pequeños y sencillos pasos del Evangelio que podemos acercarnos al Salvador y conocerlo de manera personal y tal como Él es, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente principio, que es: puedo adorar a Dios en oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Habla acerca de la oración este principio, y la asignación de lectura es Salmo 33, 2 al 11 y 34 del 17 al 29. Menciona el manual: el consejo de Alma y Amulek en cuanto a la adoración y la oración tenía como fin corregir algunas malinterpretaciones específicas que tenían los soramitas. Considera enumerarlas, y junto a esa lista podrías hacer una lista de las verdades en cuanto a la oración que aparecen en Alma 32 y 34. ¿Cómo influirá lo que aprendas en estos versículos en la forma en que oras y adoras? También puedes hallar otras ideas en algún himno que hable de la oración, tal como "Oh dulce grata oración". Entonces, en este principio vamos a hablar o vamos a estudiar con respecto a la oración. ¿De qué manera debemos orar? ¿Cuándo es un momento adecuado para orar? ¿Y qué significa orar y qué no? Y nos vamos a detener en algunos versículos nomás, porque, bueno, para hacer un repaso, los soramitas tenían una tradición que era tenían un púlpito que le llamaban Rameunteon, y una vez por semana toda la congregación se reunía allí en ese lugar, y persona por persona subía este Rameunton o púlpito y elevaba la misma oración cada día, dando gracias por lo que sabía, y se bajaban. Y luego, como menciona en el libro de Mormón, nunca más se volvían a acordar de esta fe, ¿no? O de este ejercicio de la fe o de la oración. Bueno, muy por el contrario, lo que nos enseña Alma es la manera adecuada de orar, que básicamente es siempre que tengamos deseos o la necesidad de hacerlo, ¿no? Pero vamos a leer en Alma 31 algunos versículos que nos muestran las sugerencias o de qué manera nos invita a orar Alma. Estamos en el capítulo 34, los versículos 17 en adelante nos habla acerca de la oración, ¿no? Y vamos a leer el 17. Por tanto, hermanos míos, Dios os concede empezar a ejercitar vuestra fe para arrepentimiento, para que empecéis a implorar su santo nombre, a fin de que tenga misericordia de vosotros. Y aquí se unen los dos principios, ¿no? La fe, por un lado, como dice, Dios os conceda empezar a ejercitar vuestra fe, y el siguiente, que es la oración, porque esa fe nos tiene que conducir a algún lado, que es para que empecéis a implorar su santo nombre a fin de que tenga misericordia de vosotros. Cuando ejercitamos la fe y recibimos un testimonio, vemos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, y nuestras mentes, nuestros corazones se inclinan a buscar a Dios, a buscar su guía y su dirección. Y siguen mencionando Alma en esta sección de escrituras varias ocasiones en las que uno puede orar, pero me encanta porque dice en los versículos 25 y 26 menciona, a mí me encantan, de todo ese bloque, ¿no? Que dice: clamad por los rebaños de vuestros campos para que aumenten, mas esto no es todo, debéis derramar vuestra alma en vuestros aposentos, en vuestros sitios secretos y en vuestros yermos. Y el 27 es maravilloso. Y sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él, por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Entonces la pregunta es: ¿cuándo debemos orar? En todo momento. Cuando sintamos los deseos, podemos orar por nosotros mismos, por nuestros desafíos, por las cosas materiales, por las cosas espirituales. Pero no solamente podemos orar en público o en privado, sino también cuando estamos en la serenidad de nuestro hogar, en nuestra habitación, cuando tenemos tiempo para meditar, ahí podemos hacer nuestra oración. Y el desafío, la invitación de Alma es: cuando no estemos orando,
bueno, que nuestros pensamientos y nuestros corazones estén rebosando de gozo y alegría y de agradecimiento por las bendiciones de Dios, para nosotros, así como para los demás, ¿no? Me encanta cómo Alma enseña acerca de la oración y siempre es un desafío poder orar con la debida responsabilidad, con la debida seriedad, a fin de que realmente esa comunicación sea genuina con mi Padre Celestial, pero también que me acerque más a Él y que pueda recibir y estar atento a las respuestas. Me gustaría que pudieran en sus comentarios dejar algunas opiniones o impresiones con respecto a la oración, ¿no? O respuestas que hayan tenido. Realmente de esa manera nos vamos edificando y creciendo unos a otros, y también hacemos que, el testimonio y el Evangelio de Jesucristo se inunde toda la tierra, ¿no? El siguiente principio es: necesito a Jesucristo y su expiación, y la asignación de lectura es Alma 34, del 9 al 16, y dice: observa cuántas veces Amulek utilizó las palabras infinito y eterno para describir el sacrificio expiatorio del Salvador en Alma 34, del 9 al 14. ¿Por qué es importante saber que la expiación del Salvador es infinita y eterna? Busca palabras y frases en los siguientes versículos que también describan la expiación del Salvador, y nos da Hebreos, Segundo Nefi y Mosía. Y sigue diciendo el manual Ven Sígueme: aunque sepamos que el poder de Jesús para salvar es infinito y eterno, a veces podríamos dudar de que se aplique a nosotros o a alguien que haya pecado contra nosotros. El elder David Aberner una vez habló sobre algunas personas que parecen tener fe en el Salvador, pero no creen que las bendiciones que Él ha prometido estén disponibles para ellos. ¿Qué puede impedir que recibamos plenamente el poder del Salvador? Reflexiona sobre cómo puedes saber que la expiación de Jesucristo es infinita y eterna. Para meditar sobre cuánto necesitas la expiación del Salvador, podría ayudarte a pensar en algo que necesites todos los días. Pregúntate: ¿cómo sería mi vida sin eso? Luego, al estudiar Alma 34, piensa en cómo sería tu vida sin Jesucristo. Podrías encontrar más ideas en Segundo Nefi, y la pregunta es: ¿cómo resumirías Alma 34 del 9 al 10 en una sola oración? Y nos da algunas sugerencias para estudiar o profundizar este principio, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el título porque dice: necesito a Jesucristo y su expiación. Y la pregunta es: ¿cuándo? ¿En qué momento necesitamos a Jesucristo y su expiación en nuestra vida? Creo que muchos de nosotros hemos tenido distintas experiencias que nos han permitido conocer de manera vívida y personal al Salvador Jesucristo en nuestra vida, sanándonos, limpiándonos, protegiéndonos, ¿no? Ahora, ¿en qué momento necesitamos a Jesucristo? Bueno, como dice aquí, en todo momento, es algo cotidiano. Necesitamos de su amor y su expiación. No solamente para perdonarnos de los pecados que cometemos día a día y que aún de manera inconsciente o sin querer cometemos, sino también porque nuestro destino es volver a la presencia de nuestro propósito, es volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y eso es un don que únicamente es posible gracias a Jesucristo y su expiación. Si no existiera Él, no hay esperanza en esta tierra, no hay esperanza para nosotros, porque estaríamos abandonados a nuestra propia suerte. Muy por el contrario, en el divino plan de nuestro Padre Celestial, su divino propósito y toda su intención, su corazón está puesto en que nosotros accedamos a las mayores bendiciones de la tierra, y estas bendiciones se resumen en volver a su presencia y morar con Él en gozo y en felicidad eternas, ¿no? Pero vamos a leer algunas escrituras que profundizan esto y que nos ayudan a entender que necesitamos a Jesucristo y su expiación. Y me voy a detener en dos, que es Alma 34, del 9 al 10, y dice: porque es necesario que se realice una expiación, pues según el gran plan del Dios eterno, debe efectuarse una expiación, o de lo contrario todo el género humano inevitablemente debe perecer. Sí, todos se han endurecido, sí, todos han caído y están perdidos. Y de no ser por la expiación que es necesario que se haga,
deben perecer. Es importante aclarar que Alma estaba hablando aquí antes de la venida de Cristo a la tierra, ¿no? Antes del nacimiento de Jesucristo. Entonces estaba hablando de un acontecimiento que iba a suceder en el futuro. Sigue diciendo Alma, porque es preciso que haya un gran y postrer sacrificio, sí, no un sacrificio de hombre ni de bestias, ni de ningún género de ave, pues no será un sacrificio humano, sino debe ser un sacrificio infinito y eterno. Y está hablando de ese sacrificio del Salvador Jesucristo, ¿no? Un ser sin mancha, un ser puro, un ser perfecto, un hijo de Dios, que entregó su vida y su sangre divina y sin mancha por todos nosotros. Gracias a él, a ese sacrificio, y no solo a que él dio su vida, sino que la volvió a tomar y resucitó al tercer día, todos nosotros podemos tener la esperanza de que más allá de las pruebas y dificultades y también pecados o transgresiones que hayamos cometido en esta tierra, podemos ser levantados y ser purificados gracias a ese sacrificio expiatorio de Jesucristo, ¿no? Todos necesitamos a Jesucristo y su expiación. Y es importante que cultivemos una comprensión, un conocimiento de estas cosas, porque es lo que nos va a garantizar que, concluida nuestra misión en esta tierra, cuando nos volvamos a presentar a su presencia, lo reconozcamos y lo aceptemos como nuestro Salvador nuevamente, ¿no? El siguiente principio es: hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Es el último principio de la clase. Y la asignación de lectura es Alma 34, del 30 al 41, que dice: imagina que deseas participar en un maratón o en una interpretación musical. ¿Qué pasaría si esperaras hasta el día del evento para prepararte? ¿Cómo se relaciona este ejemplo con las advertencias de Amulek que se encuentran en Alma 34? ¿Cuál es el peligro de demorar nuestros esfuerzos por arrepentirnos y cambiar? En los versículos 31 también tiene un mensaje para las personas a las que les preocupa que ya se han demorado demasiado y que sea muy tarde para arrepentirse. ¿Cuál dirías que es ese mensaje? Entonces, ¿cuándo es el tiempo para arrepentirnos, para volver de nuestros caminos tortuosos o de nuestros pecados? Bueno, hoy es el día y el tiempo de nuestra salvación. Hoy es el tiempo y el día de nuestra salvación. Es hoy cuando debemos empezar a tomar las riendas de nuestra vida, empezar a poner nuestra vida en orden, a arrepentirnos de nuestros pecados o de las cosas que nos alejan de Dios y poner nuestra vida en la senda de los convenios. Vamos a leer, para terminar, los versículos 32 al 35 de Alma 34, que nos profundizan en este principio, ¿no? Y dice: porque aquí esta vida es cuando el hombre debe prepararse para comparecer ante Dios. Sí, el día de esta vida es el día en que el hombre debe ejecutar su obra. Entonces, ¿cuándo tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer? Ahora. Sigue diciendo: y como os dije antes, ya que habéis tenido tantos testimonios, os ruego por tanto que no demoréis el día de vuestro arrepentimiento hasta el fin. Porque después de este día de vida que se nos da para prepararnos para la eternidad, he aquí, si no mejoramos nuestro tiempo durante esta vida, entonces viene la noche, en la cual no se puede hacer obra alguna. Y no podréis decir, cuando os halléis en esa terrible crisis: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No podéis decir esto, porque el mismo espíritu que posee vuestros cuerpos, al salir de esta vida, ese mismo espíritu tendrá poder para poseer vuestro cuerpo en aquel mundo eterno. Porque si habéis demorado el día de vuestro arrepentimiento aún hasta la muerte, he aquí, os habéis sujetado al espíritu del diablo, y él os sella como cosa suya. Por tanto, se ha retirado de vosotros el espíritu del Señor y no tiene cabida en vosotros. Y el diablo tiene todo poder sobre vosotros, y este es el estado final del malvado. Entonces me encanta esto. No podréis decir cuando os halléis ante esta terrible crisis: me arrepentiré, me volveré a mi Dios. No. El momento en que se nos da la posibilidad de dominar nuestro cuerpo, nuestra experiencia mortal, es en esta tierra, es hoy, es en la actualidad. Y es ahora cuando tenemos que empezar a ejercer esa fe, ese arrepentimiento, a buscar a Dios en oración,
Bueno, en la medida en que lo hagamos nos iremos fortaleciendo y iremos superando nuestras debilidades y nuestras flaquezas. Pero si no aprovechamos este tiempo en esta tierra, el día de hoy que se nos da como una bendición, bueno, no podremos cuando hayamos pasado del otro lado del velo decir, bueno, ahora sí me voy a arrepentir, voy a cambiar las cosas. Nos va a costar más, será mucho más difícil. Hermanos y hermanas, ¿cuándo es el día en que debemos empezar a buscar nuestra salvación, a labrar nuestra salvación? Hoy es el día. Hoy, como dice el título, hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación. Que podamos buscar a Dios en nuestras vidas, que podamos encontrar gozo en la expiación y en el amor de Jesucristo. En la medida en que lo hagamos, seremos bendecidos y podremos recibir, tanto en esta tierra como en la vida venidera, las bendiciones más elevadas de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.